Bien, vamos a explicar la operación de hoy. Tuvimos una operación bastante buena. Llegó hasta el precio de apertura de medianoche. Ahí era bastante posible que el precio rebotara. En ese punto yo ya estaba tomando parciales. También aquí cerré una parte de la operación porque, llegó y me iba a sacar el break-even, ¿ok? Y no quería arriesgar esta parte de acá para quedar con un poco de capital para la próxima semana poder apalancarme un poquito más y llegar a ese profit del 8% utilizando los beneficios que generé el día de hoy. Es posible que durante la semana no opere porque vamos a tener muchísimas noticias. Tenemos NFP, también FOMC teníamos el día de hoy, entonces ahí hay que tener ojito durante esta semana, así que lo único que voy a hacer es estar monitoreando qué es lo que va a estar haciendo el precio durante esta semana para ver la estructura de mercado que nos haga. Por ejemplo, ahora durante el lunes y el martes, yo hoy esperaba una expansión bajista en el euro para el día martes, debido a que teníamos un lunes bajista con mucha caída el día lunes. Bueno, aquí fue a rebalancear el Fair Value Gap que tenemos en esta zona. Está bastante indeciso en este punto, así que ya en esta zona no me interesa estar dentro de la operación. Ya sacamos un beneficio de un 2%, así que con eso nos da para poder apalancarnos para la próxima semana, utilizar un 1% adicional más el 2% del día de hoy. En caso de que se pierda, quedamos con un 1% abajo. Vamos a revisar entonces por qué tomé la decisión de entrar en esta operación. Lo primero que tenemos que ver es que normalmente cuando tenemos una expansión bajista tan grande el día lunes y nos mantenemos por debajo del precio de apertura de la semana, por acá, si lo ven, tenemos el precio de apertura por acá, nos mantuvimos por debajo del precio de apertura durante todo el día lunes. Fue una caída muy grande. Tenemos que pensar que toda esta caída de 5 minutos, si nosotros la miramos en temporalidades más altas, siempre son ineficiencias. Por eso puse este Fibonacci de acá para tomar el 50% y tener en cuenta que el precio puede venir a retroceder hasta por acá. Lo que me gustaría ver hoy día martes para continuar con una expansión bajista es que el precio el día de hoy se lleve el mínimo del día lunes, que estaría por acá, ¿cierto? Tendríamos el mínimo del día lunes, nos creó dos mínimos el día martes, se lo llevó, pero no se puso por debajo del precio de cierre del día lunes, ¿ok? O sea, el precio de cierre fue este, pero el mínimo del día lunes no se mantuvo por debajo y no nos creó una nueva expansión por debajo. Entonces, si el precio durante lo que resta del día martes se pone por debajo del mínimo del día lunes que tenemos por acá, es posible que veamos una expansión bajista durante el martes y el miércoles veamos un retroceso para seguir expandiendo el jueves. Bien, eso es si se lleva el mínimo por completo y hace una expansión bastante clara por debajo de ese mínimo del día lunes. Otra cosa es que el mensual está bastante bajista. Si nos damos cuenta, estaba haciendo una estructura de retroceso desde octubre de 2022 hasta
hasta ya agosto de 2023 estuvimos haciendo un retroceso. Ya ahora en septiembre se hizo una ruptura de estructura en esta zona, dejándonos un imbalance, y el precio lo que tiene que venir a buscar de primeras este mínimo que tenemos acá, de mínimo de diciembre de 2022, y este CE mensual que tenemos acá de este Fair Value Gap. Este mínimo que está acá es un Fair Value Gap de, bueno, yo le pongo Fair Value Gap de apertura para saber que este es el que abre el Fair Value Gap y este el de cierre. Yo le pongo de rechazo porque normalmente ese es el último punto hasta donde el precio puede llegar para luego retroceder un poco, ¿ok? Y el 50% que sería el CE, ¿cierto? Bien, entonces el precio lo que está haciendo, lo que me está mostrando en el mensual es que durante los próximos meses vamos a estar bajistas buscando rebalancear esta zona que tenemos acá. Si vamos al diario tenemos exactamente lo mismo. Tenemos que el día de ayer, lunes, tuvimos una expansión bajista llevándose los equal lows que tenemos en este punto y cerró por debajo. ¿Qué es lo que esperamos para el día martes? Exactamente lo mismo, que haga nuestro Judas Swing, ¿cierto? Nuestra manipulación que se hizo, vamos a ver si es la de Londres, que ahí la vamos a ver un poquito más cerca después. En Londres generalmente hace esas manipulaciones para luego hacer las continuaciones durante Nueva York, ¿cierto? Y durante el día, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Que el precio hoy esté bajista y que vaya por debajo del mínimo del día lunes. Entonces hoy había que buscar ventas sí o sí porque era el escenario de mayores probabilidades. También había que tener en cuenta que había muchas noticias y normalmente cuando tenemos escenarios así hay que estar bastante atentos a el horario en el cual nos metemos. Por eso yo tomé la decisión de entrar antes de las 8:30 para no tener que esperar hasta las noticias de las 9, que es una noticia de mediano impacto, y las noticias más grandes, que sería la de las 10 de la mañana, que sería Job Openings. Entonces lo que espero es que el precio siga cayendo y venga a buscar este sell side liquidity que tenemos en esta zona. Tenemos una zona donde dejó bastante liquidez en el precio de apertura de medianoche, entonces es posible que se lo lleve y venga a buscar los mínimos, que este era mi DOL para el día de hoy. Es posible que esto siga cayendo bien, pero se está empezando a consolidar, entonces hay que esperar. Como están viendo, tenemos expansiones bastante grandes, tenemos que tener en cuenta que son velas de 5 minutos. Aquí tenemos el precio de apertura de las 8:30, siempre entra un poquito de volatilidad aquí. Lo que espero es que se lleve este mínimo. Tuvimos entonces apertura de Londres a las 3 de la mañana, nos mantuvimos por encima, tuvimos un pequeño retroceso viniendo a buscar esta zona de acá. Si se dan cuenta, aquí tenemos un order block, que estos son los order blocks que dice ICT, que son puntos en donde el precio tiende a rebotar, que sería esta zona de acá. El precio rebotó, se puso un poquito más por debajo, pero rebotó en esa zona. Luego subió, se llevó el máximo, tuvimos un Fair Value Gap en esta zona, lo vino a buscar, a rebalancear, y tuvimos el último impulso llevándose toda esta liquidez de acá, ¿cierto? Toda esta liquidez de aquí. Nos crea un swing high cuando tenemos este tipo de velas de acá, que normalmente creo que se le llama velas envolventes en el trading retail. Si vamos a temporalidades más pequeñas, nos vamos a dar cuenta de que generalmente cuando tenemos eso significa patrón 2020. Bueno, aquí no lo podemos ver, si lo vemos en 30 segundos se va a ver bastante más claro en esta zona, bien, pero es exactamente lo mismo. Impulso, tenemos retroceso, se crea swing high, swing low, luego se lleva el swing high, tenemos una ruptura de estructura en este punto y aquí tenemos Fair Value Gap en esta zona, en temporalidad más pequeñita, bien, y luego tenemos una pequeña expansión buscando estos equal lows que tenemos en esta zona, bien, y este Fair Value Gap que tenemos aquí también. Este sería un buen punto para cerrar la operación, un punto de target, aquí el cierre del Fair Value Gap. Esto también se puede ocupar para dejar una operación pendiente en el mínimo de este Fair Value Gap con un stop loss por acá por arriba y extender la operación hasta que te la tome, digamos, en un futuro, que por ejemplo aquí no me la habría tomado acá, habría quedado a pips, pero acá sí me la habría tomado y no me habría sacado el stop loss. Bien, si lo vemos en un minuto no era muy buena idea quedarse ahí esperando, ¿cierto? En cambio, si nosotros nos vamos a 5 minutos, ahí podemos ver una estructura mucho más limpia, tal como lo vemos aquí. Exactamente lo mismo, tenemos swing high, swing low, luego tenemos un nuevo swing high, pero es más débil, es más bajo. Aún se puede ocupar esto, lo ideal es que se lleve este máximo, pero eso ya lo tuvimos en esta zona. Y aquí ya tuvimos el primer indicio. Mira, ahí se está llevando la liquidez de acá. Ahora va a ir a buscar esos equal low que tenemos aquí. Bien, me sacó justo el break even ahí. Vino a rebalancear ese punto de acá. Luego tuvimos una ruptura en esta zona, se llevó los
estos equal lows que tenemos aquí, todos estos lows que tenemos aquí, que son lows de mediano plazo, de corto plazo. Este sería un high de largo plazo, este sería un high de mediano plazo, como lo dice ICT, y este también sería un low de mediano plazo. Por lo tanto, estos dos serían los que tenemos que tomar en cuenta. Cuando nos hace la ruptura de este mínimo de acá, nos deja fair value gap en esta zona, y aquí es donde nosotros podríamos haber buscado una operación para luego caer. Esta vela quiso ir a buscar y rebalancear ese punto, pero no llegó. Entonces, si nosotros bajamos a 3 minutos, aquí podemos ir buscando fair value gap un poco más claros, ¿vale? Si se dan cuenta, aquí también tenemos otra ineficiencia, pero el precio no llegó a rebalancearlo por completo. Aquí sí. Bien, aquí sí, y ahí uno puede tomar la decisión de que tomar esto como una ruptura y entrar en esta vela. Bien, pero ahí uno tiene que ir viendo eso. Yo habría entrado a la ruptura de esta zona buscando un retroceso hasta este fair value gap. Bien, no me habría dejado entrar en ningún momento, pero sí me dejó esta ineficiencia que tenemos acá en esta zona con un nuevo swing high, exactamente lo mismo, swing low, swing high, y luego tuvimos una ruptura en este punto con un fair value gap. Aquí fue donde puse mi operación al 50%. El precio fue a buscar el fair value gap de más arriba, que si se dan cuenta aquí tenemos exactamente lo mismo, la vela esa envolvente, ¿cierto? Tenemos un fair value gap aquí, que este fue el que fue a buscar. Si se dan cuenta, aquí está el mínimo, aquí, y fue a buscar exactamente a rebalancear ese punto. Tenía pensado poner la operación ahí, pero como dice Michael, lo mejor es siempre irse a la segura y estar dentro del movimiento que perdértelo, ¿cierto? Bueno, ahí dejé mi operación pendiente y mi target es, como lo está haciendo ahora, es ir a buscar estos equal lows que tenemos acá. Bien, la operación la estuve monitoreando. Miren, se está dando una expansión bajista bastante bonita, así que es posible que veamos que se tomen estos lows y veamos una posible expansión bajista durante el martes para luego tener un retroceso el miércoles. Bien, aquí está la liquidez que estaba dejando, liquidez muy limpia, y el precio viene y se la lleva. Bien, ahí eso es lo que hay que estar pendiente. Estas zonas de acá son zonas donde hay bastante liquidez, donde posiblemente haya muchos stop loss. Son zonas donde el precio viene a tomarlas para tomar liquidez, agarrar fuerza y luego seguir con su expansión normal. Aquí va a hacer un pequeño retroceso, va a venir a rebalancear esta zona porque ya tomó los stop loss de este punto. Bien, siempre va un poco más profundo tomando stop loss en esta zona. Tenemos el precio de apertura. Cuando el precio hace estos rebotes tan claros, esto el trading retail lo toma como soporte. Entonces, ¿qué hacen? Que si el precio lo respeta una vez, va hacia arriba, nos muestra como que quiere subir, entonces la gente piensa que cuando vuelva acá es un buen punto para comprar, y sí, te va a dar un poco de beneficio, pero luego te saca el stop loss. Es exactamente cómo funciona el tema de la entrega del precio, ¿cierto? Y siempre va cazando esas zonas de liquidez para hacer las expansiones reales que quiere hacer el precio. Y si nosotros entendemos el macro, como lo es el mensual y el diario, que está bajista, y estamos por debajo del precio de cierre del día de ayer, lunes, entonces tenemos que tener en cuenta que el precio quiere ir hacia abajo y no hacia arriba. Entonces no es buena idea comprar. Bien, ahí fue a rebalancear este punto y sigue cayendo. Es posible que sigamos viendo una caída hasta las 9, y en las 9 puede que tengamos una vela bastante interesante, no tan grande como la de las 10, porque la de las 10 es una noticia de alto impacto, pero sí vamos a tener movimiento que puede venir a buscar zonas que queden aquí pendientes. Ahí va a venir y es muy probable que venga a llegar a TP, tomé parciales en este punto, ya que en estas velas que tenemos acá era posible que tuviéramos un retroceso y quería tomar el máximo de este punto, quería tomar el máximo beneficio en esta zona con la mayor parte del lotaje que había puesto, que entré con un 1,05%. Bueno, con un 1,5% entré, que fue el 0,5, hice un poquito más, como un 0,6% de la semana pasada, más el 1% de esta semana que tenía para arriesgar, para hoy día quedar con un 2% de profit, ¿ok? Entre que sacaba parciales y, bueno, esperaba los movimientos del mercado. Saqué la mitad de la operación cuando el precio estaba en 120 de profit, más o menos, un poquito más, para que me diera los 60 del 1%, ¿cierto? Tenía más, creo que eran como $134 en ese punto, entonces saqué la mitad y me dio como, si no me equivoco, como unos 68 dólares. Hay que descontar las comisiones. Luego en ese punto justo hizo el retroceso que esperaba a buscar este fair value gap para rebalancear, porque quedaron zonas ineficientes, y el precio luego hizo una nueva caída, una ruptura de estructura en esta zona, y luego cayó en este punto. Ya tenía un poquito más, tenía como un 2,5%, pero estaba haciendo rupturas bastante claras, entonces yo esperaba una expansión como la que está haciendo ahora hasta los mínimos del día martes, ¿cierto? De apertura del día martes. Nos hizo retroceso en este punto,
vino a rebalancear esta zona. Yo esperé a que rebotara en este punto porque podía rebotar, hizo el rebote, luego empezó a caer y vino a buscar este fair value gap de acá. Tuvimos el rebote en el precio de apertura de medianoche y luego se llevó este high. Ya en ese punto yo ya sabía que era muy probable que me sacara el break even porque yo lo tenía aquí. Entonces aquí saqué parciales también para quedar con ese 2% de profit para arriesgar la próxima semana, y luego me sacó el break even, bien, y posteriormente hizo la expansión bajista que estaba esperando. Bueno, eso sería el día de hoy. Es muy probable que se lleve el mínimo, el mínimo que tenemos acá en esta zona, así que es cosa de seguir esperando y bueno, durante las noticias que haga lo que tenga que pasar, bien, y nos veríamos durante la semana viendo las sesiones, pero en principio sin operar.